Capítulo 19. Un mitin. Al día siguiente, el astro del día se levantó mucho más tarde de lo que deseaba la impaciencia pública. Un sol destinado a iluminar semejante fiesta no debía ser tan perezoso. Barbicane, temiendo por Michael Ardan las preguntas indiscretas, hubiera querido reducir el auditorio a un pequeño número de adeptos a sus colegas, por ejemplo. Pero más fácil hubiera sido detener el Niágara con un dique. Tuvo pues que renunciar a sus proyectos de protección y dejar que su nuevo amigo corriera los peligros de una conferencia pública. El nuevo salón de la Bolsa de Tampa, a pesar de sus colosales dimensiones, fue considerado insuficiente para la ceremonia, porque la reunión proyectada tomaba todas las proporciones de un verdadero mitin. El sitio escogido fue una inmensa explanada situada fuera de la ciudad. Pocas horas bastaron para resguardarlo de los rayos del sol. Los buques del puerto, que tenían la sobra de velas, jarcias, mástiles de reserva y vergas, suministraron los accesorios necesarios para la construcción de una tienda gigantesca. Un inmenso techo de lona se extendió muy pronto sobre la calcinada llanura y la defendió de los ardores del sol. 300.000 personas pudieron colocarse en el local y desafiaron durante algunas horas una temperatura sofocante, aguardando la llegada del francés. Una tercera parte de aquellos espectadores podía ver y oír, y otra tercera parte veía mal y no oía nada, y la parte restante ni oía ni veía, lo que sin embargo no impidió que fuese la más pródiga en aplausos. A las 3 apareció Michael Ardan, acompañado de los principales miembros del Gun Club. Daba el brazo derecho al presidente Barbicane y el izquierdo a J.T. Manson, más radiante que el sol del mediodía y casi tan rutilante como él. Ardan subió a un estrado desde el cual paseaba sus miradas por un océano de sombreros negros. No parecía turbado ni manifestaba el menor embarazo. Estaba allí, como en su casa, alegre, familiar, amable. Respondió con un gracioso saludo a los hurras con el que le acogieron. Reclamó silencio con un ademán, tomó la palabra en inglés y se expresó muy correctamente en los siguientes términos. Señores, dijo, aunque hace mucho calor aquí dentro, voy a abusar de vuestro tiempo para daros algunas explicaciones acerca de proyectos que parece que os interesan. Yo no soy un orador ni un sabio, ni esperaba tener que hablar en público, pero mi amigo Barbicane me ha dicho que os gustaría oírme y cedo a sus ruegos. Escuchadme pues con vuestros 600.000 oídos y escuchad las muchas faltas del orador. Y excusad las muchas faltas del orador. Este exordio tan franco gustó mucho al público y lo demostró con un inmenso murmullo de satisfacción. Señores, dijo, podéis aprobar o desaprobar según mejor os parezca y empiezo. En primer lugar, no olvidéis que el que os habla es un ignorante, pero de una ignorancia tal que hasta ignora las dificultades. Así es que eso de ir a la luna metido en un proyectil le ha parecido una cosa más sencilla, más fácil y más natural del mundo. Tarde o temprano debía emprenderse este viaje, y en cuanto al modo de locomoción adoptado, no hago más que seguir sencillamente la ley del progreso. El hombre empezó por andar a gatas, luego utilizó los pies, enseguida viajó en carreta, después en coche, más adelante en barco, posteriormente en diligencia y por último en ferrocarril. Pues bien, el proyectil es el medio de locomoción del porvenir. Y a decir verdad, los planetas no son otra cosa que proyectiles, simples balas de cañón disparadas por la mano del Creador. Pero volvamos a nuestro vehículo. Algunos de vosotros, señores, creéis que la velocidad que se le va a dar es excesiva. Los que así opinan están en un error. Todos los astros le superan en rapidez, y la misma Tierra, en su movimiento de traslación alrededor del Sol, nos arrastra a una triple velocidad. Pondré algunos ejemplos y solo os pido que me permitáis contar por leguas, porque las medidas americanas me son poco familiares y temo incurrir en algún error en mis cálculos. La petición pareció muy justa y no tropezó con ninguna dificultad.
El orador continuó. Voy, señores, a ocuparme de la velocidad de diferentes planetas. Confieso, aunque parezca falta de modestia, que a pesar de mi ignorancia conozco muy bien este insignificante detalle astronómico. Pero antes de 2 minutos sabréis todo acerca del particular tanto como yo. Sabed, pues, que Neptuno recorre 5.000 leguas por hora, Urano 7.000, Saturno 8.858, Júpiter 11.575, Marte 22.011, la Tierra 27.500, Venus 32.190, Mercurio 52.250, ciertos cometas 1.400.000 leguas en su perigeo. En cuanto a nosotros, verdaderos desocupados que tenemos siempre poca prisa, nuestra velocidad no pasa nada de 9.900 leguas y disminuirá constantemente, y ahora pregunto si no es evidente que todas esas velocidades serán algún día superadas por otras mayores, de las cuales serán probablemente la luz y la electricidad los agentes mecánicos. Nadie puso en duda esta afirmación de Michael Ardan. Mis queridos oyentes míos, prosiguió, si creyésemos a ciertos talentos limitados, no quiero calificarlos de otra manera, la humanidad estaría encerrada en un círculo de Pompilio, del que no podrá salir, y quedaría condenado a vegetar en este globo sin poder lanzarse nunca a los espacios planetarios. Nada de eso, se va a ir a la luna. Nada de eso, se va a ir a la luna, se irá a los planetas, se irá a las estrellas, como se va actualmente a Liverpool, de Liverpool a Nueva York, fácilmente, rápidamente, con seguridad, y el océano atmosférico se atravesará como se atraviesan los océanos en la Tierra. La distancia no es más una palabra relativa y acabará forzosamente por reducirse a cero. La asamblea, aunque muy predispuesta en favor del francés, quedó como atónita ante tan audaz teoría. Michael Ardan lo comprendió. No os he convencido, insignes oyentes, añadió sonriendo amablemente. Vamos pues a razonar. ¿Sabéis cuánto tiempo necesitaría un tren directo para llegar a la Luna? No más de 300 días. Un trayecto de 80.400 leguas. Vaya, una gran cosa. No llega al que se tendría que recorrer para dar 9 veces la vuelta alrededor de la Tierra, y no hay marinero ni viajero un poco diligente que no haya andado más durante su vida. Pensad que yo no gastaré en la travesía más que 97 horas, pero vosotros os figuráis que la Luna está muy lejos de la Tierra, y que antes de intentar un viaje para ir a ella se necesita meditarlo mucho. ¿Qué diríais, pues, si se tratase de ir a Neptuno, que gravita del Sol a 1.147 millones de leguas? He aquí un viaje que, aunque no costase más que 5 céntimos por kilómetro, podrían emprender muy pocos. El mismo barón de Rothschild, con su inmensa fortuna, no tendría para pagar el pasaje y tendría que quedarse en casa por faltarle 147 millones. Esta peculiar lógica gustó mucho a la asamblea, tanto más que Michael Ardan, muy enterado del asunto, lo trataba con un entusiasmo admirable. No pudiendo dudar de la avidez con que se escuchaban sus palabras, prosiguió con el mayor aplomo. Y ahora os diré, mis buenos amigos, que la distancia que separa Neptuno del Sol es insignificante comparada con la de las estrellas. Para calcular la distancia de estos astros es menester valerse de esa enumeración fascinadora en que la cantidad más pequeña consta de 9 cifras, y tomar por unidad el millón de millones. Perdonadme si me detengo tanto en este asunto, que es para mí de un interés capitalísimo. Oíd y juzgad. La estrella Alfa, que pertenece a la constelación del Centauro, se halla a 8.000 millares de millones de leguas. A 50.000 millares de millones está Vega. A 50.000 millares de millones Sirio. A 52.000 millares de millones Arturo. A 117 millares de millones la estrella polar. A 170 millares de millones Cabra, y las demás estrellas a billones y a centenares de billones de leguas. Y hay quien se preocupa de la distancia que separa los planetas del Sol, y hay quien sostiene que esta distancia es tremenda, error, mentira,
Ilusión de los sentidos. Sabéis que yo opino acerca del mundo que empieza en el Sol y concluye en Neptuno. ¿Queréis conocer mi teoría? Es muy sencilla. Para mí el mundo solar es un cuerpo sólido, homogéneo. Los planetas que lo componen se acercan, se tocan, se adhieren, y el espacio que hay entre ellos no es mayor que el espacio que separan las moléculas del metal más compacto, plata, hierro, oro o platino. Estoy pues en mi derecho afirmado y repitiendo con una convicción de que participéis todos. La distancia es una palabra vana. La distancia como hecho concreto, como realidad, no existe. Muy bien dicho, bravo, exclamó unánimemente la asamblea electiva por el palabra del orador y por el atrevimiento de sus concepciones. No, exclamó la distancia no existe. Y arrastrado por la violencia de sus movimientos y por el empuje de su cuerpo que casi no pudo dominar, estuvo a punto de caer al suelo desde el estrado, pero consiguió recobrar su equilibrio y evitó una caída, que le hubiera brutalmente probado que la distancia no es una palabra vacía de sentido. Luego el entusiasta orador preguntó: Amigos míos, dijo, me parece que la cuestión queda resuelta. Si no he logrado convenceros a todos, se debe a que he sido tímido en mis demostraciones, débil en mis argumentos, a causa de la insuficiencia de mis resultados teóricos. Como quiera que sea, os lo repito, la distancia de la Tierra a su satélite es en realidad poco importante e indigna de preocupar a un pensador grave y concienzudo. No creo, pues, avanzar demasiado asegurando que se establecerán pronto trenes de proyectiles en los que se hará con toda comodidad el viaje de la Tierra a la Luna. No habrá que temer choques, sacudidas ni descarrilamientos, y llegaremos rápidamente al fin sin fatiga en línea recta, y antes de 20 años la mitad de la Tierra habrá visitado la Luna. ¡Hurra por Michael Ardan! Exclamaron todos los oyentes, hasta los menos convencidos. ¡Hurra por Barbicane! Respondió modestamente el orador. Este sencillo acto de reconocimiento del promotor de la empresa fue acogido con unánimes y calurosos aplausos. Ahora, amigos míos, añadió Michael Ardan, si tenéis que dirigirme alguna pregunta, pondréis evidentemente en un aprieto a un pobre hombre como yo, pero no obstante, procuraré responderos. Motivos tenía el presidente del Gun Club para estar satisfecho del giro que tomaba Michael Ardan. Arrastrado por su viva imaginación, se mostraba brillante. Era pues preciso impedir que la cuestión descendiera del terreno de la especulación al de la práctica, del cual no era fácil salir airoso. Barbicane se apresuró a tomar la palabra y preguntó a su nuevo amigo si creía que la luna o los planetas estaban habitados. Gran problema me planteas, mi amigo presidente, replicó el orador, sonriendo. Sin embargo, hombres de muy clara inteligencia, Plutarco, Swedenborg, Bernardino de Saint-Pierre y otros muchos, se han pronunciado por la afirmativa. Considerando la cuestión bajo el punto de vista de la filosofía natural, me inclino a pensar como ellos, porque en el menudo no existe nada inútil. Y contestando, amigo Barbicane, a una cuestión con otra, afirmo que si los mundos son habitables, están habitados o lo han estado o lo estarán. Muy bien, exclamaron los espectadores de las primeras filas que imponían su opinión a los de las últimas. Es importante responder con más lógica y precisión, dijo el presidente del Gun Club. La cuestión queda reducida a lo siguiente. ¿Los mundos son habitables? Yo creo que lo son, y estoy seguro de ello, respondió Michael Ardan. Sin embargo, replicó uno de los asistentes, hay argumentos contra la habitabilidad de los mundos. En la mayor parte de ellos sería absolutamente indispensable que los principios de la vida se modificasen, pues sin hablar más que de los planetas, es evidente que en algunos de ellos el que los habitase se quemaría y se helaría en otros, según su mayor o menor distancia del Sol. Siento, respondió Michael Ardan, no conocer personalmente a mi honorable antagonista para intentar contestarle. Su objeción no carece de valor, pero creo que se la puede combatir con éxito, como se pueden combatir todas las teorías fundadas en la habitabilidad de los mundos. Si yo fuese físico, diría que, si bien es verdad que hay menos calor en movimiento en los planetas próximos al Sol y más calor en movimiento en los planetas más lejanos más alejados, este simple fenómeno basta para equilibrar el calor y volver la temperatura de dichos mundos soportable a seres que lo están organizando como nosotros.
Si fuese naturalista, le diría, de acuerdo con muchos ilustres sabios, que la naturaleza nos presenta en la Tierra ejemplos de animales que viven a distintas condiciones de habitabilidad. Unos peces respiran en un medio que es mortal para los demás animales, que los anfibios tienen una existencia doble bastante difícil de explicar, que algunos habitantes de los mares se mantienen debajo de capas de gran profundidad, soportando sin ser algunos insectos acuáticos insensibles a la temperatura. Se encuentra a la vez en los manantiales de agua hirviendo y en las aguas heladas del océano polar. Le diría que es preciso reconocer en la naturaleza una diversa de medios de acción que no deja de ser real, aun siendo incomprensible. A lo menos para nosotros, si yo fuese químico, le diría que los aerolitos, cuerpos evidentemente formados fuera del mundo terrestre, han revelado al análisis indiscutibles huellas de carbono, el cual no debe su origen más que a seres organizados, y según los experimentos de Rich-Banch, ha tenido necesariamente que ser animalizado. En fin, si fuese teólogo, le diría que según San Pablo, la redención divina no se aplica exclusivamente a la tierra, sino comprende a todos los mundos celestes. Pero no soy teólogo, ni químico, ni naturalista, ni físico, y como ignoro completamente las grandes leyes que rigen el universo, me limito a responder: no sé si los mundos están habitados, y como no lo sé, voy a verlos. ¿Aventuró el adversario de las teorías de Michael Aradan algún otro argumento? Es imposible asegurarlo porque los gritos frenéticos de la multitud hubieran impedido manifestarse cualquier opinión. Cuando se hubo restablecido el silencio hasta en los grupos más lejanos, el orador victorioso se contentó en añadir las siguientes consideraciones. Ya veis, valerosos yanquis, que yo no he hecho más que tocar una cuestión de tanta trascendencia. No he venido aquí a dar lecciones ni a sostener una tesis sobre tan importante asunto. Omito otros varios argumentos en favor de la habitabilidad de los mundos. Permitidme, no obstante, insistir en un solo punto. A los que sostienen que los planetas no son habitables, es preciso responderles: es posible que tengáis razón si se demuestra que la Tierra es el mejor de los mundos posibles, lo que no está demostrado, diga Voltaire lo que quiera. Ella no tiene más que un satélite cuando Júpiter, Urano, Saturno y Neptuno tienen varios que les están subordinados, lo que constituye una ventaja que no es despreciable, pero lo que principalmente hace a nuestro globo poco confortable es la inclinación de su eje sobre su órbita, de lo que procede la desigualdad de los días y las noches y la incómoda diversidad de estaciones. En nuestro desgraciado esferoide hace siempre demasiado calor o demasiado frío. En él nos helamos en invierno y nos abrazamos en verano. El planeta de los reumatismos, de los resfriados y de las fluxiones, mientras que en la superficie de Júpiter, por ejemplo, cuyo eje está muy poco inclinado, es decir, que solo es de 35 grados 5 minutos, los habitantes podrían gozar de temperaturas invariables, pues si bien ahí existe la zona de primaveras, la de los veranos, la de los otoños y la de los inviernos, todas perpetuas, cada uno podría escoger el clima que más le conviene y ponerse durante toda su vida al abrigo de las variaciones de la temperatura. Podéis convenir fácilmente conmigo en esta superioridad de Júpiter sobre nuestro planeta, sin hablar de sus años, de los cuales cada uno dura como 12 de los nuestros. Es además evidente para mí que, bajo estos auspicios y en condiciones de existencia tan maravillosas, los habitantes de aquel mundo afortunado son seres superiores, que en él los sabios son más sabios, los artistas más artistas, los malos menos malos y los buenos mucho mejores. ¡Ay! ¿Y qué le falta a nuestro esferoide para alcanzar esta perfección? Muy poca cosa, un eje de rotación menos inclinado sobre el plano de su órbita, nada más, exclamó una voz imperiosa. Pues unamos nuestros esfuerzos, inventemos máquinas y enderecemos el eje de la Tierra. Una salva de aplausos sucedió a esta proposición, cuyo autor era y no podía ser más que J.T. Manson. Es probable que el fogoso secretario hubiese sido arrastrado a tan atrevida proposición por sus instintos de ingeniero, pero a decir verdad, muchos le aplaudieron de buena fe, y si hubieran tenido el punto de apoyo reclamado por Arquímedes, los americanos hubieran construido una palanca capaz de levantar el mundo y enderezar su eje, precisamente el punto de apoyo. Era lo único que le faltaba a aquellos temerarios mecánicos.
Con todo, una idea tan eminentemente práctica alcanzó un éxito enorme. Se suspendió la discusión por espacio de un cuarto de hora y durante muchísimo tiempo se habló en los Estados Unidos de América de la proposición tan enérgicamente formulada por el secretario perpetuo del Gran Club.